Damos gloria a Dios por estar una vez más aquí en la congregación, amén. Damos gloria a Dios porque una vez más podemos estar en la presencia del Señor. ¿Sabes que yo te voy a invitar que tú puedas buscar una palabra en el libro de los Salmos? Y esto es muy fácil de buscar. Salmo capítulo 1, versículo 1. Hay palabra de Dios para nuestras vidas. Leemos del 1 al 4. Libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 1. Hay palabra de Dios para nuestras vidas. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y esto es palabra de Dios. Y le damos un aplauso, bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos. Santo eres tú, Señor. Habla el Señor del varón bienaventurado, aquel varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó, sino que en la ley del Señor, dice, está su delicia, y en ella medita de día y de noche. La Escritura habla que será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Luego da el ejemplo de la persona con malicia, que dice que es como el tamo arrebatado por el viento. El tamo son aquellos, aquí le decimos yuyos, pero son aquellos arbustos que cuando viene el viento andan rodando por allí. Amén. Hoy la ciudad está más grande, pero hace unos años largos se podía ver aquellos arbustos rodando cuando corre el viento. Y así dice que es la vida de la persona que vive con malicia. Uno dirá, bueno, yo no tengo a Dios. O alguna persona que escuche esta predicación o la palabra de Dios por primera vez dirá, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Habla de la persona con malicia, la persona que tal vez conociendo sigue los caminos malos, los caminos que no son buenos, los caminos que no son rectos, y aún los caminos que no son de Dios. Pero el Señor dice que aquel que no anduvo en consejos de malo, aquel que no anduvo en caminos de pecadores, aquel que no se sentó con los escarnecedores, con aquellas personas que molestan, que agravian a otros, dice que es como el árbol que está plantado junto a las aguas, un árbol que está plantado junto a los ríos, que dice que da su fruto o da el fruto a su tiempo, y su hoja no cae, dice la palabra de Dios, y que todo lo que haga prosperará. Amén. Mira qué importante esta promesa y esta palabra, porque muchas personas hoy se preguntan, ¿cómo puedo hacer para que mi vida vaya mejor, mi matrimonio vaya mejor? ¿Cómo puedo hacer para salir adelante en esta dificultad o en la vida que estoy llevando? Y la palabra dice, debe ser como el varón que no anduvo en consejos de malo, aquel que se aparta del mal, aquel que no anda en malicia, y aún no anda en malicia ni se junta con los que andan en malicia, sino que medita en lo que el Señor le enseña, medita en lo que el Señor le habla, medita en la palabra de Dios, en su ley, medita en lo que el Señor enseña, lo aplica en su vida, y aquella persona es como un árbol plantado junto a las corrientes del agua, junto al río, que siempre tiene agua fresca, el agua nunca le falta, da fruto, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Cuántas personas hoy andan buscando que sus caminos sean prósperos? Y cuando hablo próspero, y cuando hablo de prosperidad o hablo de próspero, hablo de una vida en paz, una vida en sabiduría,
en donde tú puedas tener la sabiduría y la fuerza suficiente para poder sostener tu matrimonio, sostener tu familia. Puedas aún no solamente llevar consejo a tu familia, a tus hijos, sino a aquellos seres queridos y aún más los que te rodean. Llámese en tu lugar donde vives o en el trabajo, puedas llevar sabiduría de parte de Dios. Hoy muchas personas o el mundo entero quiere mejorar el rumbo de sus vidas, pero no se dan cuenta que en un versículo tan sencillo está la respuesta, que es sencillamente alejarse del mal, poder meditar en lo que el Señor dice, hacer lo que el Señor dice, y luego su vida empieza a cambiar a través del consejo de Dios, a través del Espíritu de Dios. Podemos buscar a Dios de nuestra manera. Podemos hacer parte de lo que dice el Señor y parte de lo que nosotros deseamos hacer. Pero nuestra vida también estará incompleta. Porque el Señor dice, tú te debes apartar de las cosas que te hacen mal. Debes apartarte de una vez de las personas que te hacen mal. Debes apartarte de las personas que tú sabes que andan en un mal camino y que no quieren algo bueno para ellos. Y así como no quieren algo bueno para sus vidas, no quieren algo bueno para su familia, para su matrimonio. Y aún algunos no pueden entender o no quieren mejorar su vida, siendo que aquello afectará para bien a su familia. Tú no puedes estar con esas personas porque esas personas ni siquiera procuran bien para las personas que aman. ¿Cómo procurarán bien para tu vida? Es una cuestión sencilla que tú tienes que ver y tienes que pensar y darte cuenta y apartarte de aquellas personas que no hacen bien a sus seres queridos, menos lo harán contigo, no te servirán. Y debes apartarte y acercarte a Dios y escuchar la palabra de Dios, lo que Dios te dice, y meditar en ello, pensar en ello. Y empiezas a oír la palabra de Dios y empiezas a ser un hacedor de la palabra de Dios, y lo que haces empieza a prosperar, empieza a mejorar tu matrimonio, empieza a mejorar tu familia, empieza a mejorar tu relación con las demás personas, empieza a mejorar tu relación con tus demás familiares, empieza a mejorar tu relación aún tal vez en tu trabajo. Y aún tu economía también, porque el Señor, cuando te empieza a dar sabiduría, sabiduría de lo alto, sabiduría del Señor, empieza el Señor a bendecirte, porque ahora sabe que tú tienes temor y que ya no ocuparás los recursos que el Señor te pueda dar para gastarlos de mala manera, sino que tú empiezas a tener sabiduría. Un hermano me decía, yo antes vivía en préstamos, me decía el hermano, y sacaba un préstamo para esto y sacaba un préstamo para lo otro. Y ahora me doy cuenta que desde que empecé a caminar con el Señor, las cuentas se han ido acomodando. Y no solamente no saco préstamos, sino que puedo hacer adelantos, y he hecho adelantos en mi casa, decía, y todo con dinero en efectivo, y aún me sobra dinero. Pero Dios empezó a ordenar su vida, su corazón, su mente, le empezó a dar sabiduría, y ahora el Señor quiere prosperarlo cada día más conforme a su fe, conforme a la medida que el hermano vaya creciendo. Así como cualquiera que ponga su economía en las manos de Dios y le diga al Señor, ayúdame, Señor, a acomodar los números, a acomodar los tiempos, a acomodar la economía, el Señor empezará a ayudarte para que seas próspero también aún en esta área. Porque las personas dicen, bueno, pero el Señor no es amor, no es espíritu. Claro que sí, pero también parte del amor que tú tienes para con tu familia es poder llevarle un plato de comida, es poder comprarle un abrigo, es poder tenerle un techo, y todo aquello se compra con dinero. Y es parte también de la responsabilidad y del amor y el sacrificio que hace un padre, que hace una madre para que sus hijos estén mejor. Es parte del amor y es parte del sacrificio, parte de la responsabilidad que tenemos como padre. Por eso también debemos ser prósperos en el dinero. Y cuando digo próspero, es a la medida que Dios quiera. Para que tú puedas tener los recursos para darle un alimento a tu hijo, para que tu hijo pueda tener un abrigo, para que le puedas dar estudio, para que no le falte nada. Y tienes que tener recursos para todo aquello, porque tú no puedes ir a la despensa y le dices, ¿sabes qué? Yo soy creyente y deme toda la comida gratis.
Tendrás que comprarla con dinero y lo necesitas. Aún en esto el Señor se fija. Aún en esto el Señor quiere que estés tranquilo y que descanses en Él. Porque hay personas que muchas veces no encuentran trabajo, llegan a Dios y no encuentran trabajo. Y el Señor dice, si yo te doy un trabajo, tú te alejas de mí. Y yo lo que quiero es que puedas comprender que debes alejarte de lo malo, acercarte a mí, empezar a meditar en mi palabra. Aquello te dará sabiduría, te dará paz, te dará esperanza. Y toda aquella paz, aquella esperanza y aquella sabiduría te enseñará a que empieces a salir de aquella circunstancia, que empieces a salir de aquella oscuridad, de aquellas tinieblas. Y yo te empezaré a dar lo que necesita. Pero todo tiene su tiempo y todo tiene un proceso. Y esto debemos comprender y debemos entender como creyente, porque no podemos pedirle al Señor que solamente pase las dificultades en nuestras vidas, que nos dé un trabajo así indolentemente, porque no sabremos valorar lo que el Señor nos da. Y el Señor no malcría a sus hijos, sino que el Señor sabe al tiempo que debe darle a la persona lo que la persona necesita o lo que la persona viene pidiendo. La Escritura dice que el varón que medita, o la mujer que medita, la persona que medita en la palabra de Dios, es como aquel árbol que está plantado junto a las corrientes, junto al agua, junto al río. Y dice que da su fruto, o da el fruto a su tiempo. Amén. Tu fruto está. Tú darás el fruto si meditas, si te alejas de lo malo, meditas en lo que el Señor te dice. Darás tu fruto a su tiempo. Darás tu fruto, pero debes esperar y debes ser paciente. Y debes esperar en el Señor, porque el Señor no retarda las promesas que tiene para contigo, o lo que el Señor te ha dicho, no retarda. Sino que somos nosotros los que retardamos la obra de Dios porque no queremos humillarnos delante de Dios, porque no queremos apartarnos de aquellos que andan en malos caminos, porque no queremos cambiar nuestra manera de vivir. Entonces la bendición no viene porque queremos todo el combo completo, queremos nuestra vida como mejor nos parece, pero también queremos la bendición de Dios. Y así hay muchas personas que hoy se acercan al Evangelio queriendo solamente la bendición de Dios, pero sin cambiar su vida. Yo quiero seguir haciendo mi vida como a mí mejor me parece, pero quiero la bendición de Dios, quiero que Dios me bendiga. Y el Señor dice, no es así, escucha la palabra. Primero te tienes que apartar de los que hacen mal, te tienes que apartar de los malos caminos, luego escuchar lo que yo te digo, meditar en ello. Y allí recién, cuando medites, cuando tomes la palabra, cuando guardes el consejo de Dios en tu corazón, tu vida empezará a prosperar y dará fruto, pero a su tiempo. No cuando tú quieras, no cuando a ti te parezca, no cuando crees que todo se te está viniendo encima y tú dices, bueno, las cosas están mal y yo necesito ya esta solución. Porque aún en la dificultad el Señor te enseñará. Traerá instrucción a tu vida, a tu corazón, a través de la dificultad. Por eso los hijos de Dios tienen que caminar y tienen que andar y no fijarse en el problema, no mirar a la dificultad, sino que tienen que seguir buscando la bendición de Dios y la solución de Dios, la solución que el Señor trae y la enseñanza que hay en el tiempo difícil y en el tiempo de dificultad. No puedes decir, hay problema, hay dificultad, a la final voy a la iglesia y mira cómo están las cosas. Un creyente no puede mirar así. No puede mirar así. Porque entonces, ¿dónde aprenderá? ¿Cuándo aprenderá a vencer? ¿Cuándo se dará cuenta que Jesús está con él para vencer las dificultades? ¿Cuándo se dará cuenta el creyente que tiene fe para pasar la tormenta, para pasar la dificultad? ¿Cuándo se dará cuenta el creyente? ¿Qué es lo que pasó cuando el Señor cruzó el mar de Galilea? ¿Qué es lo que sucedió? Dice que vinieron las olas y estaban hundiendo la barca donde iban los discípulos. Y uno fue a despertar al Señor, que dice que dormía. Despierta al Señor y le dice, Maestro,
no temes, no te das cuenta que que nos ahogamos, vamos a morir. Y dice que el Señor se levanta, cuenta la Escritura así, y que reprende los vientos, reprende las olas, y se hizo grande bonanza. Y los discípulos dijeron: verdaderamente este es hijo de Dios, verdaderamente este tiene algo especial. ¿Quién es este que los vientos, las olas le obedecen?, decían los discípulos. Entonces, ¿dónde ellos se dieron cuenta que Jesús estaba con ellos y tenía algo diferente? En la dificultad, en el problema. Allí se dieron cuenta de que por más que cruzasen aquel mar y las olas amenazaran en hundir aquella barca, sabían que el Señor estaba con ellos y que aquello no pasaría, porque el Señor tenía autoridad aún sobre los vientos y sobre las aguas. Amén. Pero ¿dónde ellos aprendieron eso? Lo aprendieron en carne propia, como se dice comúnmente. Lo aprendieron andando con el Señor, lo aprendieron en el medio de la dificultad. Aquella persona que no ha sufrido escasez no valora lo que tiene. La persona que no ha estado mucho tiempo sin trabajo no valora el trabajo. Y tú dirás: bueno, yo siempre valoré mi trabajo y nunca estuve sin trabajo. Está bien. Claro que puede ser así. Pero hay personas que no valoran su trabajo, no valoran su familia, no valoran su casa, no valoran aún tal vez la movilidad que tienen, no valoran nada de lo que tienen, porque creen que lo que tienen las demás personas es mejor y lo que tienen ellos es inferior. Y no valoran que lo que tienen es bueno porque lo tienen. Y que si procuras mejorar tu manera de vivir, está bien también, pero debes dar gracias por lo que tienes hoy, porque si no das gracias por lo que tienes hoy, mañana no darás gracias tampoco cuando tengas abundancia. Eso es una mentira. Tú quieres que tu vida salga adelante, tú quieres que tu vida prospere en la fe, en la esperanza, que tu matrimonio cada día mejore y que tú no pienses en tu corazón, en tu mente, que nunca cambiará y que siempre seguirá igual, que tu familia no cambiará o que tu economía nunca cambiará. El Señor dice: apártate de lo que te hace mal. Primeramente, apártate de ello, porque el varón que era como un árbol plantado junto a las aguas, dice que nunca anduvo con los malos, nunca se sentó con ellos, nunca estuvo con ellos, sino que su deleite estaba en leer la Escritura, en leer la Biblia y meditar en ello, pensar lo bueno que será poner todo esto por obra y qué es lo que el Señor tendrá para mí. Debemos alejarnos de lo que nos hace mal, alejarnos de lo que trae tropiezo y empezar a meditar en la palabra de Dios, no en lo que dicen las noticias, no en lo que dice un programa tal vez de chismes, no en lo que te dicen por ahí, no lo que te dice el compañero de trabajo, lo que te dice el vecino, sino lo que dice la palabra de Dios, hermano. En eso debes meditar, en lo que dice la palabra de Dios y atesorarlo en tu corazón y empezar a caminar sobre aquella palabra, sobre aquel mandato, sobre aquel precepto, para que las cosas empiecen a funcionar, para que empieces a ver el horizonte, para que te des cuenta y empieces a ver que lo que tienes es hermoso y que sobre eso el Señor empezará a construir. Recuerda cuando vino una viuda a ver al profeta y le dijo: ¿sabes qué? Vendrán por mis hijos porque tengo una gran deuda. Y recuerda que mi esposo era varón temeroso de Dios y necesito que me ayudes, profeta. El profeta le dijo: bueno, ¿qué tienes en tu casa? Solamente tengo una vasija de aceite en mi casa, nada más. Bueno, ve, enciérrate con tus hijos, ve y pide vasijas vacías, muchas, no pocas, le dijo el profeta. Y enciérrate con tus hijos y empieza a poner el aceite que tienes en la pequeña tinaja dentro de los recipientes vacíos. Esta mujer hizo como el profeta le dijo y tomó aquel recipiente y empezó a echar sobre las vasijas que estaban vacías. Y dice que no dejaba de salir de aquella pequeña vasija, no dejaba de salir aceite y se llenaba una, se llenaba otra.
hasta que se llenaron todas de aceite. Y ahí recién el aceite se cortó de aquella pequeña vasija. Se cortó el aceite recién cuando todas las vasijas estuvieron llenas. ¿Pero qué tenía esta mujer? Un poco de aceite nada más. El Señor no necesita mucho de tu vida, sino que tengas un poco de fe y que entiendas que lo poco que tienes en tu hogar, lo poco que tienes en tu corazón, lo poco que tienes en tu familia. Tú dices, yo tengo una familia que es un desastre. Lo poco que tengas como familia, lo poco que tengas ordenado en tu matrimonio, en tu hogar, aún los pocos recursos que tengan, de aquello poco el Señor empezará a traer abundancia. Amén. Bendecirle con un fuerte aplauso a Dios si le estás creyendo. Te alabamos y te bendecimos. Santo eres tú, Señor. De aquello poco, hermano, de lo poco el Señor empezará a construir. Si te alejas de lo malo, si te alejas de lo que está mal y empiezas a meditar en la palabra de Dios y empiezas a hacer lo que el Señor dice, todo lo que tú hagas empezará a prosperar, empezará a salir adelante, tu familia empezará a salir adelante, empezarás a ver que las cosas empiezan a cambiar. Pero lucha, camina, pelea, no veas la dificultad, no veas la escasez. Yo conozco el testimonio de un hermano que no tenía trabajo, no tenía dinero, ni siquiera tenía una bicicleta. Y sabes que caminaba cada vez que había reunión, cada vez que había escuelita, cada vez que había una actividad en la iglesia, caminaba unos 8 kilómetros entre ida y vuelta para ir a la iglesia, caminando con su familia, con su esposa, con sus hijitos, caminando de ida y vuelta, de día, de noche. A veces terminaban la reunión tarde porque se quedaban ministrando a alguien y era muy tarde, 1, 2 de la mañana, caminando por un descampado hasta llegar a su barrio. Pero en aquella escasez fue creciendo su fe. En aquella escasez el Señor iba probando y cada kilómetro que caminaban, su fe se iba forjando en sus corazones. Porque ellos seguían caminando, ellos seguían andando e iban y venían. A veces yo no conocía al Señor para este tiempo, no lo conocía. Y yo a veces me los encontraba de noche en la ruta y los alzaba porque vivíamos en el mismo barrio y los llevaba hasta allí, aquel lugar, porque de allí del centro hasta el barrio donde vivíamos no hay otros barrios, es solamente un gran descampado de kilómetros. El barrio está aislado. Entonces aquel varón iba y venía, tenía que ir a hacer un beneficio, iba a la mañana caminando, volvía al mediodía, a la tarde volvía otra vez a la iglesia para poder servir y a la noche volvía otra vez a su casa y si tenía que hacer alguna cosa otra vez volvía y así andaba, hermano. Pero así también en aquellas noches de caminata también Dios le habló de voz audible y Dios le iba enseñando y él iba caminando y en sus pocos recursos él sabe qué hacía, no faltaba, seguía andando y seguía buscando del Señor, caminando una y otra vez. Luego aquel varón se convirtió en un misionero y lo enviaron a otra ciudad. Y allí él vivía en un garage. Ese era su casa, un garage. Allí vivía con su familia, en un pequeño garage. Y él cuando se fue de misionero, aquel terreno que tenía y aquel garage se convirtió en una iglesia. Amén. Se tiró abajo todo aquel garage y luego se construyó una pequeña casa, agrandó aquel garage un poco para vivir un poco más cómodo, pero todo aquello quedó luego en ruinas porque se levantó una iglesia, se levantó un templo en aquel lugar donde hoy se adora al Señor. Pero todo empezó con nada, con solamente creer, con solamente meditar. El varón se alejó de las drogas, del alcohol, de la violencia. Empezó a meditar en lo que el Señor le decía. Empezó a meditar en lo que el Señor le enseñaba a través de la palabra. Empezó a caminar en fe, en esperanza. Y el Señor empezó a hacer la obra en él. Luego aquel varón fue el que terminó predicándome la palabra, hermano.
Y fíjate cómo nacen las bendiciones. Fíjate cómo en lo poco, si somos fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Él ahora tiene una iglesia inmensa. Pero aquel varón que empezó caminando con sus dificultades, con sus luchas, con sus pruebas, aún dice caminando de noche, y yo sufría a veces de pánico, pero él decía, yo tengo que ir a la iglesia, y caminaba todo aquel descampado de noche en oscuridad para ir y volver a la iglesia. Y aún con sus temores, él seguía caminando como un buen creyente, porque así tiene que ser el creyente. Más allá de los temores, más allá de la dificultad, tiene que caminar, tiene que andar, tiene que seguir, no puede parar. Un creyente no puede parar, tiene que seguir avanzando por más que tenga temor. Pero luego, ¿sabes qué? Ese varón terminó predicándome la palabra. Y terminé conociendo el Evangelio. ¿Y cómo empezó? Con sus dificultades, con su escasez, pero él iba a la iglesia, caminando con toda su familia, sus hijitos chiquititos, y lo hacía caminar kilómetros. Muchas personas tal vez no lo entendían y le decían que estaba loco. ¿Cómo vas a hacer caminar a tus hijos tantos kilómetros? Hoy sus hijos, su hija más grande está terminando la carrera de medicina. Su otro hijo ya está terminando como técnico la escuela técnica y quiere seguir medicina también. Y su hija más chica hoy también estudia y estudia también idiomas. Y tú dices, pobre, qué loco que está este tipo, cómo hacía caminar a sus hijos kilómetros, iba y venía. Pero todo lo ve el Señor. Amén. Todo lo ve Dios. Todo lo ve Dios. Y uno tiene que seguir avanzando, porque no es, hermano, que yo quiero ver la bendición mañana. Tienes que aprender. Primero debemos aprender. Debemos oír. Debemos ser humildes delante de Dios. Porque vemos una persona como esta persona que iba y venía caminando y decimos, este está loco. Eso no es de Dios. Amén. ¿Qué sabes tú lo que es de Dios o lo que no es de Dios? Y personas que son irreverentes hacia el Señor y dicen, eso no es de Dios. Y lo criticaban. Pero ¿sabes qué? El Señor lo bendijo por su obediencia, por su esfuerzo. No podemos saber cómo procesa el Señor. A algunas personas las procesa de una manera y a otras de otro, conforme su corazón, conforme a lo que tienen en su corazón. Debemos ser más humildes cuando aprendemos del Señor. Debemos ser más humildes para lo que el Señor nos pide y no poner nosotros nuestras medidas al Señor y decirle, mirá, a mí no me hagas morir de frío, a mí no me hagas morir de calor, a mí no me vas a andar haciendo caminar. Amén. ¿Qué tengo que andar repartiendo un panfleto cuando hay viento? Mide el viento, a ver, 45 kilómetros por hora. No, no se puede. Cada uno mire su fe, pero sea humilde. Sea humilde en aceptar lo que el Señor le dice. Sea humilde y decir, listo, no importa lo que digan las personas porque no entienden. Recuerda que la palabra de Dios dice que para el mundo es locura. Un varón me decía, pero ¿en serio que no tomas vino? No, les digo, no tomo. Pero ¿y cuando comes asado, cómo haces? Yo digo, no sé, que no se podrá comer asado de otra manera. Y si, ¿cómo haces? Yo le digo, ¿cómo asado? Me dice, pero ¿y los gustitos de la vida? ¿Cómo te vas a privar de los gustitos de la vida? Los gustitos de la vida, el asado y el vino, a él le dieron que terminó con una bala en su estómago. Si esos son los gustitos de la vida, yo gracias, paso. Amén. Y la gente no puede entender, cree que los creyentes, los cristianos son locos. Y la Escritura dice, es locura para aquel que no cree, pero es poder en Cristo Jesús para nosotros que creemos.
Debemos apartarnos del mal, no pensar como piensa el mundo, hermano. Si pensamos como piensa el mundo, terminaremos como el mundo. Por eso tú debes escuchar la palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios y no escuchar otras voces de personas que no entienden, ni se esfuerzan ellos, ni tampoco quieren que tú te esfuerces. Dice, parece loco todo el día en la iglesia, orando, tanto oran, leen la palabra, pero si ellos no se esfuerzan ellos, allá ellos, esfuérzate tú, aún los familiares. Nadie se tiene que andar metiéndote con tu vida de creyente, más si tú puedes creer, más si has conocido a Dios. Tienes que seguir adelante y tienes que buscar del Señor. Y allí cuando medites, y allí cuando obedezcas, y allí cuando entiendas lo que el Señor te quiere decir, tus caminos empezarán a ser prósperos y darás tu fruto, pero a su tiempo, a los tiempos de Dios, no a los tiempos que tú quieres. Amén. Pero luego, ¿qué dice la palabra? Mas así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. O sea, hablaba y dice que aquel varón será prosperado y será como un árbol plantado junto a las corrientes del río. Amén. Que su hoja no cae y su fruto, y que da fruto a su tiempo. Esto dice la palabra de Dios. Amén. No así los malos, dice la palabra de Dios, que son como los tamos que arrebata el viento. Recuerda, los tamos son como aquellos arbustos que cuando viene el viento andan rodando por ahí. Es como aquel que dice del pariente que anda por malos caminos, le dice, ¿dónde anda tal? ¿Dónde anda el fulano? Y ahí anda, de acá para allá. Amén, como el tamo. Lo lleva el viento para un lado, pasa rodando, para el otro, pasa rodando. Y ahí anda, haciendo de la suya, como el tamo, de arriba para abajo. Viene un viento, sopla, pasa lleno de tierra y pasa el tamo, pasa aquel arbusto rodando por las calles. Y mientras que la gente está en su hogar, por el viento, por la dificultad, por lo que hay afuera, mira a la gente por la ventana cómo pasan los yuyos rodando por la calle. Así anda aquel que hace mal. Yo cuando andaba en el mundo me decían, pero qué gusto le haya morirse de frío toda la noche. Nosotros nos juntábamos con la gente de mi barrio y cuando hacía mucho frío, no íbamos a la casa, hacíamos fuego y hacíamos una fogata. Y allí nos quedábamos y amanecía, y la gente iba a trabajar, nos saludaba, nosotros íbamos, veníamos como aquellos yuyos, sin rumbo, sin destino, sin hoja, porque ustedes ven que cuando aquel arbusto es arrancado por el viento, ya está seco, no tiene raíz, ni tiene hoja, y no tiene fruto. ¿Quién quiere un yuyo? Si no dan fruto. Y cuando aquel arbusto es arrancado de la tierra, ya no tiene raíz, no tiene hojas, está seco. Está seco, hermano. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. No puede tener hojas, no puede tener fruto. Aquel que anda en malos caminos no puede dar fruto de su vida, de su corazón. Solamente habla lo que tiene su corazón y es malicia. Son cuestiones perversas las que habla. ¿Por qué? Porque eso está en su corazón y de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que saber de que aquel que hace bien y se aparta del mal y medita en la palabra de Dios, dice que es como aquel árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que su hoja no cae y da fruto a su tiempo. Mas no así los malos, dice la palabra de Dios, que son como los tamos, que viene el viento y los lleva de aquí para allá y los arranca de la tierra. No pueden dar fruto, ni tampoco pueden beber el agua, porque así tú los plantes a la orilla de las aguas, vendrá el viento y los arrancará igual, porque solamente tienen un tiempo y nada más. Tú no puedes tener un arbusto de eso y regarlo y tenerlo lindo y podarlo, tiene solamente un tiempo.
Es esporádico, ya tiene un tiempo. Es como que nace y muere. Y ya está, tú no puedes tener y dices, yo este tamo lo tengo hace 15 años. Mira qué grande que está. No da fruto, ni siquiera se mantiene, no tiene vida, se seca. Llega un momento que no sirve para nada más que echarlo a la llama, hermanos. ¿Qué se hace con ese tipo de arbusto? Que no nos escuche Pechi Quiroga, amén. Pero se quema. Es así. Se prende fuego solamente a las llamas. ¿A dónde va la persona que no tiene fruto? ¿A dónde va la persona que no tiene fruto, hermano? A la llama. Dice la Escritura que hay personas que son como espinos, que tú no las puedes agarrar, no las puedes abrazar, no las puedes ayudar. Son como espinos y ha de tomarse con hierro, con metal, porque si la tomas con la mano te pincha, te lastiman. Si tú le quieres ayudar, te lastiman. Si tú le quieres abrazar, te lastiman. Entonces ha de tomarse con hierro, dice la Escritura, y echarse a las llamas, porque no sirve para más nada el espino. Tú no guardas el espino y dices, me voy a hacer un té de espino. Tú no dices, voy a guardar esta planta de espino. El espino tú lo tomas, lo sacas y lo echas a la llama y no lo tomas con la mano, porque te lastima. Lo tomas con hierro, lo tomas con metal. Y cuando habla de tomarlo con hierro y cuando habla de tomarlo con metal, habla de hostilidad. De eso habla el metal, de hostilidad. No se puede tomar a bien. No puedes decirle, guiarle o tomarle y tomarle de la mano porque te lastima. No quiere saber nada, es un espino. Hay gente que es un espino y tú te acercas una y otra vez y le tratas de ayudar y le llevas la palabra y tratas una y otra vez de convencerlo, de llevarle el evangelio, de orar, de poder ayudarlo aún en las cosas diarias, y te lastima una y otra vez. Y el Señor dice, llega un momento que hay personas que son como espino, que ya hay que tomarlos de una manera hostil y que lamentablemente su final será las llamas. Lo dice la palabra de Dios, hermano. No es que uno quiera ponerse en un papel de condenador. Dice la palabra de Dios esto. La Escritura dice que el Señor vendrá y separará la cizaña del trigo. El trigo la guardará en sus graneros, dice la palabra de Dios, y la cizaña será echada a las llamas. Es muy claro el Señor y habla esto. No habla del purgatorio o que más o menos, o que algunos, bueno, van a andar ahí, bueno, esto, y son tibios y déjalos. La Escritura dice que el Señor los tibios los vomita de su boca. O eres frío o eres caliente. Por eso, aléjate de lo que te hace mal, para no ser como el tamo, para no ser como estos arbustos que andes secos, sin raíz. Y que no te dejes ayudar y que no puedas dar fruto. Que solamente aquel que te tome solamente para echarte a las llamas, porque no sirve para otra cosa. No lo puedes guardar para nada. Aún ni siquiera los animales se lo comen. Y es muy triste, hermano, una vida así. Es muy triste una vida de un corazón cerrado. El Señor dice, aléjate del mal. Medita en mi palabra y serás como el árbol plantado a la orilla de las aguas, que su hoja no cae y tu fruto dará fruto al tiempo que el Señor lo diga. Amén. ¿Cuántos están creyendo esta palabra? Claro que sí, hermano, pero debemos perseguir la bendición y debemos perseguir esta enseñanza que el Señor hoy nos da y alejarnos del mal, porque nos da dos ejemplos de la persona que hace bien y la persona que hace mal. La Escritura dice que había un varón insensato y uno prudente, el cual edificaron cada cual una casa, mas el insensato lo hizo sobre la arena y el prudente sobre la roca que es Cristo. Y cuando vinieron los problemas, las dificultades, aquel que había fundado los cimientos sobre la arena, dice que quedó grande ruina en aquel lugar. Mas aquel que fundó su casa sobre la roca que es Cristo, vinieron las dificultades, los problemas, vino la enfermedad, tal vez vino la escasez, pero la casa quedó firme, quedó parada, quedó allí en aquel lugar. Y el Señor habla de dos personas nuevamente.
Cuando habla de las vírgenes, que había insensatas y había prudente, el Señor separa frío, caliente, tibio no. Árbol que da fruto, árbol que no se le caen las hojas, o un yuyo seco que no sirve para nada, solamente para echarlo a las llamas. Un prudente, un insensato, un prudente que por hacer lo que el Señor le dijo, su casa prevaleció. Un insensato que por no escuchar la palabra de Dios, su casa no prevaleció. Y el Señor nos habla de prudencia, de insensatez, nos habla de escuchar la palabra de Dios, ponerla por obra. Tú dices, yo ya perdí todo, puedes decir, pastor, yo ya perdí todo. Pero hoy tal vez estás escuchando esta palabra y Dios toca tu corazón y te dice, ven y yo te haré un árbol con hojas, un árbol con fruto. Ven y yo te plantaré junto a las corrientes, pero aléjate del mal y acércate a mí, porque yo no te puedo bendecir allí en el medio del mal, porque estaría siendo injusto y estaría malcriando mis hijos. Y yo soy justo, dice el Señor. Amén. Por eso, hermano, toma el consejo, aléjate del mal y el Señor te bendecirá y dará fruto, hermano, dará fruto. Fruto apacible, dice la Escritura, que trae la corrección para nuestros corazones. Fruto apacible, traerá fruto. Fruto del Espíritu, fruto en tu vida, fruto en tu matrimonio, fruto en tus hijos, y luego tus hijos seguirán dando fruto, porque ya va a quedar una simiente, ya va a quedar una semilla buena, y cada semilla da según su especie. Y si tú tienes una buena semilla, tus hijos serán buena semilla, tus nietos serán buena semilla. Porque cuando tú sacas una semilla de durazno, luego aquella semilla da durazno y da semilla de durazno. Y luego de aquella semilla vuelves a sacar, de aquella planta vuelves a sacar semilla y seguirá saliendo durazno, porque da según su especie. Si tú escuchas hoy al Señor y guardas la semilla que el Señor te quiere poner en tu corazón esta noche, tú darás buen fruto. Tu matrimonio dará buen fruto, tu familia dará buen fruto, tus hijos darán buen fruto. Dice la palabra de Dios, no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios si le estás creyendo. Te alabamos y te bendecimos. Bendito Dios. Bendito Dios. Yo te invito a que te puedas poner de pie, por favor, y vamos a hacer una oración. Porque la primera actitud que debemos tomar, para cuando nos alejamos del mal es acercarnos a Dios. Y acercarnos a Dios es aceptarlo a Él en nuestro corazón. Amén. La palabra de Dios dice que aquellos que le aceptaron y creyeron en su nombre, el Señor les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Aquellos que creyeron, aquellos que le aceptaron. Por eso tú esta noche debes aceptar a Cristo en el corazón. Hoy debes aceptar a Cristo en el corazón para que Dios empiece a obrar en tu vida. Cuando tú aceptas a Cristo en el corazón, le das permiso para que el Espíritu Santo empiece a obrar en tu corazón, hermano. Así que vamos a orar. Y yo te invito a que puedas aceptar a Cristo en el corazón y puedas dar este paso de fe tan hermoso. Y repite conmigo esta oración que dice así: Señor Jesús, Señor Jesús, esta noche he escuchado tu palabra. he escuchado tu palabra. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te acepto yo te acepto como mi Señor como mi Señor y Salvador de mi vida. y Salvador de mi vida. Señor Jesús, Señor Jesús, quiero dejarme quiero dejarme enseñar por ti. enseñar por ti. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te abro mi corazón yo te abro mi corazón y te acepto y te acepto como mi Señor como mi Señor y Salvador de mi vida. y Salvador de mi vida. Señor Jesús, Señor Jesús, cambia mi vida. cambia mi vida. No quiero ser un yuyo, No quiero ser un yuyo. no quiero ser un tamo, No quiero ser un tamo. no quiero andar rodando de aquí para allá. No quiero andar rodando de aquí para allá. Quiero ser como el árbol Quiero ser como el árbol plantado plantado allí en la orilla de las aguas. allí en la orilla de las aguas. Que mi hoja nunca caiga Que mi hoja nunca caiga
Y quiero dar fruto, Señor, Y quiero dar frutos, Señor. para que mis hijos, Para que mis hijos, mi familia, mi familia, mi matrimonio mi matrimonio puedan ver puedan ver de que tú haces cambios que tú haces cambios en mi corazón. en mi corazón. Ayúdame Ayúdame a recuperar a recuperar lo que he perdido. lo que he perdido. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te doy gracias yo te doy gracias por haber muerto por mí por haber muerto por mí en aquella cruz. en aquella cruz. Yo te doy gracias Yo te doy gracias por hacerme un hijo por tuyo. hacerme un hijo tuyo. Señor Jesús, Señor Jesús, sé que a partir de ahora sé que a partir de ahora mi vida mi vida cambiará. cambiará. Yo te doy gracias Yo te doy gracias y te bendigo. y te bendigo En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu y del Santo de Espíritu Dios. Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Bendecile Amén. con un fuerte aplauso a Dios. Bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos. Bendito Dios. Bendito Dios.